Gustavo Vélez fue nombrado y de alguna manera fue tildado como uno de los mejores alcaldes del departamento y de Colombia. Pero usted, ¿qué le cambiaría a Cali, qué le cambiaría al departamento? Mire, yo creo que aquí ha faltado autoridad en el departamento y en el municipio. Nosotros tenemos un gobierno muy débil, un gobierno a nivel departamental y un gobierno a nivel municipal, sobre todo en Cali, un gobierno muy débil, que no fue capaz de hacer respetar la institucionalidad, que no fue capaz de ponderar lo que era importante para la ciudadanía en general, porque siempre se pensó fue en una conveniencia política y ese es un tema muy complicado. Nosotros creemos que tiene que haber siempre un respeto por la institucionalidad, no se puede generar una anarquía como la que se sucedió el año pasado y en eso pues creo que han fallado esos gobiernos y eso trataría yo de cambiarle, teniendo la oportunidad de estar en unas instancias a nivel nacional, buscar cómo desde el apoyo que se pueda generar desde el Congreso de la República, la intercomunicación permanente con los gobiernos locales, pues se pudiera buscar ese respeto y esa institucionalidad que es fundamental para mantener la democracia, para fortalecer la democracia en nuestro país y en nuestro departamento, por supuesto que es así. Son temas a trabajar. Cali hoy no es una ciudad bonita. Cali siempre estuvo en el referente de nosotros como el ejemplo, como el modelo a seguir, y hoy Cali ya no lo representa de esa manera y pienso que hay que recuperar esa posición que se tenía, porque Cali es una ciudad que tiene unas condiciones excepcionalmente favorables para jalonar el desarrollo en el departamento y por supuesto del suroccidente colombiano. Cali es un referente para el resto de los municipios en el departamento del Valle del Cauca y lo que suceda en Cali afecta favorablemente o negativamente al resto del departamento. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar muy fuertemente para que se recupere ese liderazgo, se recupere esa autoridad. Oiga, es que yo dilucidando lo que pasa aquí en Cali, en el departamento, y yo le hago una pregunta, mire, ¿por qué una ciudad tan pequeña, digo yo, mediana más vale, y con el respeto hacia los tulueños, pudo hacer 2 puentes, pudo hacer un sky park, 3 puentes, bueno, 3 puentes, un sky park, pudo hacer un centro comercial, el más grande yo creo que hay en todo Colombia, construido para los vendedores ambulantes, pero es un centro comercial de talla mayor? ¿Y por qué aquí en Cali, hombre, no hemos podido desatrancar la movilidad con un solo puente por lo menos? ¿Qué le pasa a un municipio? Un terminal de transportes, Arrey. Ah, bueno, ustedes hicieron un terminal de transportes impresionante, es más grande que el de Cali, ¿no? Es muchísimo más grande y más dinámico que el de Cali. Pero mire, ¿por qué un municipio tan grande como Cali, que digamos en población es cuántas veces? Es 10 veces más grande que Tuluá. ¿Por qué no puede hacer, un puente? ¿Por qué no puede hacer las obras? ¿Por qué no podemos tapar un hueco, hombre? ¿Qué nos pasa aquí? Porque es que la burocracia se come el presupuesto del Estado. Porque es que cuando se piensa en gobernar solamente atendiendo a los intereses de unos grupos políticos, pues ahí es donde se pierden los recursos, se malgastan los recursos. Cuando se generan cargos y cargos como hoy se generan en la gobernación del Valle del Cauca y en muchos municipios, pues no queda plata para inversión. Y por ahí, mire, de las cosas que a mí más me sorprende cuando voy a Cali, que voy a Cali 2 o 3 veces a la semana, es el estado de la red semafórica de Cali. Es una vergüenza, es una cosa pues desastrosa. Nosotros acá en Tuluá logramos en 4 años no solamente recuperar completamente los 40 cruces semafóricos que se habían hecho durante los últimos 30 años, sino que instalamos 52 cruces adicionales. Y esos 92 cruces semafóricos que nosotros instalamos en Tuluá costaron un poco menos de 3.000 millones de pesos, cuando en el presupuesto inicial podían costar cerca de 12.000, 13.000 millones de pesos. Se hizo una optimización de los recursos, se hizo... ¿Cada semáforo cuánto costaba, Gustavo? ¿Cada semáforo cuánto costaba? Un cruce semafórico normalmente en el mercado vale 120, 140, 150 millones de pesos y nosotros logramos hacer los cruces semafóricos en el municipio de Tuluá en el orden de los 26, 27 millones de pesos. Es decir, que nosotros nos gastamos menos de 3.000 millones de pesos para hacer 92 cruces semafóricos en el municipio que se necesitaban, además, que se necesitaban de esa manera. Nosotros quisiera... la malla vial. Gustavo, quisiera que de pronto usted, que tuvo la oportunidad de ser ordenador del gasto, nos aclarara por qué se van 120 millones de pesos, porque aparentemente es poner unos postes con un semáforo que cambia de rojo a amarillo y verde.
¿qué más tiene eso que no se vea aparentemente y que hace tan costoso un cruce, un cruce vial? Hombre, Norberto, mira, un cruce semafórico se compone básicamente de la red subterránea de fibra óptica, de la parte metalmecánica, de los semáforos, de las luces semafóricas y de los controladores viales. Y eso en su conjunto, como es un tema que no se conoce mucho, entonces el mercado le tiene a eso un valor puesto, y ese valor, pues los alcaldes no conocen de esos asuntos, y al no conocer, pues los alcaldes aceptan como un hecho de que un cruce semafórico cuesta eso, de que cuesta 150 millones o 160 millones de pesos. Nosotros nos fuimos a la minucia, entonces nosotros encontramos que las controladoras se hacían en Cali, que las luces se hacían en Medellín, que la parte metalmecánica la podíamos hacer nosotros en Tuluá, que la mano de obra la podía contratar el municipio directamente. Entonces, claro, los costos se redujeron en un 75%. Es decir, pasamos de hacer un cruce semafórico que costaba 120 millones en esa época a hacerlo en 26 o 27 millones de pesos. Pero acá lo nos mismo tienen con el cuento de los semáforos inteligentes, por ejemplo. No, eso es carreta. Eso, los semáforos inteligentes son las controladoras. Y las controladoras hoy, todas las controladoras tienen una condición que permiten conectarlos a cámaras de video, cámaras de fotomulta, de muchas de esas cosas, pues. No, es que ese es el problema. Cuando le hablan a uno de cosas que no conoce, pues uno creerá que es que son bajadas del otro mundo, y resulta que no son así. Yo tengo la ventaja, es que yo he sido empresario, yo he sido un ingeniero que ha desarrollado su vida en la parte empresarial. Entonces, pues yo voy a la minucia. Nosotros, mire, yo les voy a contar. En Cali hay dos situaciones que son muy complicadas, y en el Valle del Cauca, además. El tema de Cali, la red semafórica terrible, y el estado de la vía. La carpeta asfáltica es terrible. Nosotros hicimos acá un ejercicio, un modelo de desarrollo para la recuperación de las vías que fue exitoso. Nosotros, en vez de coger la vía y demolerla y volverla a hacer, simplemente hacíamos una reparación superficial y aplicábamos una técnica en ingeniería que se llama topping, black topping se llama, y nosotros entonces pasamos de hacer una recuperación por metro cuadrado del orden de los 270.000 pesos metro cuadrado a una recuperación del orden de los 60.000 pesos metro cuadrado, garantizando una estabilidad en las obras por lo menos entre 8 y 10 años. Si entre 8 y 10 años se vuelve a necesitar la recuperación de esa vía, pues el arreglo de la vía puede costar 70, 80.000 pesos, es decir, que podríamos hacer ese arreglo durante 40 años por el mismo valor que nos costaría hoy. Son cosas simplemente de lógica. ¿Cuándo se viene Juan Pablo alzado la mano? ¿Cuándo se viene a vivir a Cali, hombre? ¿Cuándo se viene a vivir a Cali? Denle paso a Juan Pablo. Porque es que... Juan Pablo, para optimizar el tiempo rápidamente. ¿Y de dónde salen los recursos? Es que de ahí es la parte más importante, porque esa es la pregunta. ¿De dónde salen los recursos? Entonces los recursos salen de pensar no de los en mismos su movimiento político, no en pensar en su beneficio personal, en el crecimiento de una organización política, sino de pensar en la ciudadanía. Porque si yo, en vez de tener 300 contratistas en Tuluá, contrato 1.200 contratistas para generar un crecimiento político, como piensan muchos grupos, entonces pues dejo el municipio sin recursos para hacer inversión. Hoy 500 contratistas adicionales en Tuluá cuestan cerca de 1.250 millones, 1.300 millones de pesos mensuales. O sea que en 10 meses son 13.000 millones, y la inversión de Tuluá en un año de inversión en infraestructura es de ese orden, 10.000, 12.000, 15.000 millones de pesos. Entonces, finalmente, eso es lo que está sucediendo también en el Valle del Cauca. Hablábamos con un alcalde de un municipio del norte del Valle del Cauca y decía, mire, en este municipio hay 40 contratistas. De esos 40 contratistas hay 2 que son controladores viales. ¿Usted imagina 2 controladores viales en el municipio del Cairo? Eso es una vergüenza, eso ya no hay. Pero en vez de gastarse esos dineros de los 40 contratistas de la gobernación, se gastaran siquiera 200 o 500 millones de pesos al año arreglando las vías, mejorando las condiciones de accesibilidad, pues las condiciones serían mucho más favorables para la gente. Doctor Gustavo, a ver, don Juan Pablo, pregunte rápidamente porque no acaba el tiempo. Sí. Doctor Gustavo, usted le está acabando el negocio a los mercaderes, o mejor dicho, a los politiqueros, con estas explicaciones que, pues desde el conocimiento suyo, desde la experiencia como ingeniero, dejan sin peso el por qué tanta demagogia, por qué embellecen tanto los contratos y por qué a la hora del té
roban y dejan sin proyectos las ciudades. Yo le pregunto por mi ciudad, doctor Gustavo, ¿qué hacer con Palmira? Palmira, el Partido Conservador, tiene una vocación de poder muy grande. Hoy por hoy se ha diluido. Tenemos una casa conservadora que no abre nunca. Tenemos una militancia conservadora bastante grande que ha sido pagada por el partido de la U aquí con los Caicedo. ¿Qué hacer para recuperar ese conservatismo en Palmira? Como primera pregunta. Y como segunda pregunta, ¿cuál es el eje que va a trabajar Gustavo Vélez en el Congreso de la República cuando sea representante a la Cámara? ¿Qué va a traerle al Valle del Cauca Gustavo Vélez? Juan Pablo, a ver, lo primero que se debe hacer para recuperar el Partido Conservador en el Valle del Cauca es volver a la militancia del Partido Conservador. Es que los dueños de los votos no son los dirigentes. Los dueños de los votos no son los concejales de Cali ni los diputados. Los dueños de los votos son los militantes del Partido Conservador. Entonces, lo primero que se va a hacer es que se va a acabar con ese mercantilismo de esos dirigentes, que se hacen elegir por el Partido Conservador para después salir a venderle los votos a 3 o 4 senadores y para venderle los votos, además, no todos conservadores, sino diferentes partidos, y adicionalmente para apoyar listas a la Cámara de la U, de Cambio Radical, de Centro Democrático, bueno, en fin. Entonces hay que volver a la militancia y eso hay que hacerlo en Palmira, porque hoy realmente hay una debilidad muy grande del Partido Conservador en sus dirigentes y en su contacto con esa militancia de municipios como Palmira. Allá está el doctor Gustavo Cataño, un hombre que ha luchado toda la vida por el Partido Conservador, pero quisieron elegir en la lista del Partido Conservador un concejal que hoy está trabajando con el partido de la U. Entonces se hacen elegir por el Partido Conservador para lograr el umbral, para lograr el trabajo de otros y de manera inmediata se está trabajando con otro movimiento, con otro partido político. En Tuluá, por ejemplo, hay un diputado y ese diputado elegido por el Partido Conservador hoy tiene su esposa como candidata a la Cámara. Entonces, pues uno dice, pues ¿para qué hacen ese ejercicio? Pues háganlo directamente en el partido en el que quieren estar, porque finalmente la democracia es eso, la democracia permite estar donde uno quiera estar. Entonces hay que recuperar la confianza de esa militancia, así haya que arrancar de cero nuevamente, eso no importa, porque es mejor estar con un poquitico menos, pero tener gente que hoy hace un ejercicio basado en valores, en principios, en la ideología o en la filosofía de las organizaciones que deben de existir como tal. Entonces, bueno, nosotros creemos que eso se puede hacer así. Ahora, la función constitucional de los congresistas es legislar. Eso es lo que nosotros tenemos que ir a hacer y ojalá que podamos legislar a favor del pueblo colombiano, en este caso de nuestro pueblo vallecaucano, que sean leyes que sean favorables. Cuando uno escucha por ahí propuestas de reducción de impuestos y todo esto, pues tiene que basar su trabajo y sus ideas en lo que realmente sea factible, en lo que podamos cumplirle a nuestra gente, pero no podemos ir a legislar para seguir aumentando impuestos o para seguir presionando al alza las obligaciones tributarias de las empresas y de las personas, porque eso no puede seguirse dando de esa manera. Y que se puedan legislar leyes que se cumplan, porque también se legislan leyes, decía la doctora María Fernanda Cabal, todos los días insulsas que ni siquiera tienen cómo hacerse cumplir. Entonces esa es una función de los congresistas, pero también nosotros como congresistas tendríamos, y yo si pudiera salir elegido, tendría una función primordial de conectar el gobierno nacional, las instituciones del gobierno nacional con las entidades territoriales, con los municipios, con el departamento y sobre todo con los municipios de categoría 4, 5 y 6 que hoy son dependientes totalmente de la gobernación del Valle del Cauca y por eso son manipulables como están en el momento. Es decir, un gobernador manipula a estos pobres alcaldes como quiere porque pues les promete inversiones de 200 o 300 millones o le da un cargo a la esposa del alcalde o le contrata a... No, seguro que es así, Norberto, yo veo que se ríe, pero yo tengo el caso aquí de un alcalde muy cercano que está trabajando y con la U elegido por el Partido Conservador porque le dieron un puesto a la esposa. Es un tema vergonzoso. Entonces hay que buscar que desde el gobierno nacional se establezca un puente de contacto directo con los municipios y que podamos hacer gestión por nuestros municipios, hombre, y por supuesto que hay unos proyectos que ya son de bancada. El proyecto de conexión de los llanos orientales con el Pacífico es un proyecto que tenemos que liderar los congresistas vallecaucanos. Yo no entiendo por qué la vía Mulalolo Guerrero después de 5 años hoy no ha tenido el inicio, el arranque. Uno se va para Antioquia y encuentra que en 4 años han invertido 23 billones de pesos
y nosotros en el Valle del Cauca no hemos sido capaces de, ahí ha faltado decisión y gestión de la bancada. No es solamente ir a hacer politiquería, no, hay que hacer gestión por nuestro departamento. Y hay que trabajar muy fuertemente en la recuperación de las vías interdepartamentales, las vías municipales de tercer orden y por supuesto el fortalecimiento a la agro. Una bancada que jale para el mismo lado. Estoy preocupado como vallecaucano por la violencia que se va a acrecentar cada vez más en el centro del valle, sobre todo en Tuluá. Mire, Cirano, ya habíamos hablado inicialmente de ese tema y vuelvo y me ratifico en lo que planteé inicialmente. Tiene que haber un complemento para trabajar la disminución de todos los temas de inseguridad y violencia. Y uno de esos elementos, tal vez el más importante, es la generación de empleo. Y esa generación de empleo hoy no puede estar solamente en cabeza del Estado. Es decir, el Estado solamente genera el 4% o el sector público solamente genera el 4% de los empleos formales en nuestro país. El 96% adicional lo genera el sector privado. Pero es el Estado el que entrega los elementos para que ese sector privado pueda invertir y esa inversión sea generadora formal de empleo. Y a mí me parece que uno de los puntos más importantes para trabajar el tema de seguridad es la generación de empleo, que es completamente transversal. Y si adicionalmente a eso le sumamos todas las acciones del Estado en sus programas sociales, garantizar la salud, garantizar la educación, trabajar en el tema de vivienda, en un tema en el que nosotros a nivel país estamos muy atrasados, y garantizar la alimentación de nuestra gente, pues que son funciones propias del Estado, pues estaríamos avanzando enormemente en trabajar para disminuir esos índices de violencia y de inseguridad. Ahora, por supuesto que hay que fortalecer las fuerzas del Estado, la fuerza pública, el respeto a las instituciones, el respeto a la policía, al ejército, a las instituciones de control en nuestro país, porque también es necesario que se haga de esa manera. La policía tenemos que respetarla, nosotros tenemos una responsabilidad. Cuando nos duele una muela, ahí sí llamamos a la policía, pero cuando nos paran a pedir un documento, los insultamos. Es una cosa pues terrible. Me dejó muy triste el tema de que, hombre, un cruce semafórico en 160 millones cuando realmente se pueden conseguir en 26. O sea, 6 veces más lo están metiendo y así no alcanza ninguna plata. Y en países como estos, pobres. Hola, ¿será que esta gente que viaja al exterior todo el tiempo no es capaz de darse cuenta de cómo están afuera para ver si tenemos un pedacito de esos paraísos aquí adentro, hombre? Un abrazo y qué bien que estuvo con nosotros. Mil gracias, Arbey.